Bienvenido, señor Ugalde, a nuestro noticiero. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se puede hacer para recuperar esa confianza que ha perdido este gobierno? ¿Qué se puede hacer o qué proyecto se podría presentar justamente para solucionar estos inconvenientes? Buenos días, señor Ugalde. Bueno, muy buenos días. Primero, agradecer, como siempre, a Dios un día más de vida. Agradecer el espacio que ustedes brindan aquí en esta tan prestigiosa radio como es Radio Fluminense. Y específicamente tenemos que ser muy claros y muy firmes dentro de nuestra posición en nuestra propuesta de llegar a la Asamblea Nacional. Quien les habla es Nico Ugalde, es un padre de familia, es un hijo, es un hermano, es un ser humano como cualquiera, de a pie. Hoy que tenemos una asamblea que bordea el 2%, el 2% de aceptación por cómo han llevado los actuales asambleístas una asamblea de reparto y que cada vez la ciudadanía está más asqueada de la política nacional. Esa es la realidad. Lo primero, hay que ser claros, firmes y coherentes y trabajar en las leyes a favor del ciudadano de a pie, más no de una bancada. Y les hablo de una bancada porque obviamente cuando uno llega a la asamblea, uno llega a representar a los ciudadanos, pero hay una equivocación por parte de los que llegan a la asamblea. ¿Cuál es la equivocación? Que piensan que se deben a una bancada que es el partido político que lo auspiciaron. Primer punto, cuando yo acepté la candidatura, hablé con el coronel Lucio Gutiérrez y el abogado David Norero y fui firme y les dije, aceptaré la candidatura siempre y cuando no vayamos a solamente trabajar por una bandera, por un número político o por una bancada. El primer objetivo es trabajar a favor de los más necesitados y crear leyes y legislar y fiscalizar a favor de cada uno de los ecuatorianos. Nosotros tenemos que ir firmes este 7 de febrero a votar por gente capacitada, a votar por gente honesta, a votar por personas que en realidad quieran trabajar no pensando en un sueldo, no pensando en un carnet de discapacidad, no pensando en un reparto de un hospital, pensando en que el Ecuador es hora de que no nos volvamos a equivocar. Lo que hoy estamos viviendo, lo que nuestros hermanos agricultores están viviendo, lo que nuestros hermanos montubios, lo que trabajan día a día, el pequeño y mediano agricultor está sumamente subyugado y está sumamente atado a las grandes mafias y que también están inquistadas dentro de la asamblea. Recordemos que hay legisladores que de pronto llegaron a pie y hoy por medio de un carnet de discapacidad tienen lo que hoy tienen. Hoy por medio de un reparto tienen lo que hoy tienen. No nos podemos volver a equivocar desde la asamblea. Mire, el asambleísta tiene solo dos arístagas. ¿Y estas dos arístagas cuáles son? Legislar y fiscalizar. Tenemos que proponer leyes que vayan a favor de cada uno de los ecuatorianos y quien les habla, Nico Ugalde específicamente, va por el pequeño y mediano agricultor para que se pueda respetar el precio del arroz y vuelva el precio del arroz como estuvo en el gobierno de Lucio Gutiérrez a $44 y que la uria baje, que los insumos bajen para que se recuperen nuestros pequeños y medianos agricultores que han sido castigados en los últimos años de gobierno y eso tenemos que en realidad nosotros ser más coherentes, inteligentes y a favor de los que más necesitan, como son Señor Ugalde, usted ha mencionado que se tienen que elaborar leyes que beneficien a los ecuatorianos, a las clases populares, pero ¿qué leyes serían aquellas? La primera que le he dicho es el tema justamente que voy a trabajar por el tema de la agricultura, del pequeño y mediano agricultor, que los consejos consultivos, que son liderados, primero a la cabeza del señor presidente de la República, y estamos seguros que Lucio Gutiérrez será el próximo presidente de la República. Segundo, por el ministro de Agricultura, que el próximo ministro de Agricultura, que también preside el Consejo Consultivo, y el que maneja el Consejo Consultivo en sí, no se reúne en cuatro paredes con los grandes industriales, con los grandes agricultores, sino que el Consejo Consultivo se reúna a puerta abierta y que los consejos consultivos se trasladen hasta el campo,
se trasladen hasta donde están nuestros pequeños y medianos agricultores y se pueda crear una ley favorable para el pequeño y mediano agricultor desde la Asamblea Nacional. Esa va a ser nuestra propuesta. Que no solamente que se fije el precio de la gramínea y el arroz como está fijado hoy en $35.50, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pequeño y mediano agricultor va a entregar sus productos a las grandes industrias, se lo clasifican primero y le dicen, ok, no te lo puedo pagar a 35,50, te lo puedo pagar a 23. Después le dicen a 23, sí, ok, te lo compro a 23, pero ven a ver tu cheque después de 30 días. Tenemos que crear una ley donde se respete y donde se le dé el seguimiento para que no vuelva a ser extorsionado el pequeño y mediano agricultor. Esa es mi propuesta en firme. La ley a favor al pequeño y mediano agricultor. Esa es una ley que va a favorecer indiscutiblemente, usted lo ha dicho, señor Ugalde, pero ¿qué pasa con el tema económico? El país está endeudado. Desde Sociedad Patriótica, en caso de que usted llegue a la Asamblea, ¿cuál sería ese insumo que usted va a aportar para solucionar el problema de presupuesto del Ecuador? En estos momentos, inclusive, los municipios, los gobiernos provinciales están impagos, también las juntas parroquiales. ¿Qué se puede hacer para mejorar el presupuesto? ¿Más endeudamiento, señor Ugalde, sería la solución desde su óptica, o qué se puede hacer? Bueno, primero que la irresponsabilidad que está conllevando a cabo el actual gobierno, dejando no endeudado, sobreendeudado. Criticaron tanto al anterior gobierno, tanto criticaron al anterior gobierno de los créditos con la China, de los altos porcentajes, y sin embargo, el actual gobierno está dejando sobreendeudado al próximo gobierno, y eso va a ser sumamente complicado podernos levantar por lo menos en los primeros 18 meses. Todo aquel presidente candidato a presidente que les viene a decir a ustedes que en los primeros 100 minutos va a solucionar el problema del país, es una falacia gigante. Este país está sumamente quebrado, y está quebrado porque los actores políticos actuales los han conllevado a lo que hoy estamos pasando. La situación económica que hoy vive el país no solamente lo dice Nico Ugalde, que es compleja. En cada rincón del país que estoy visitando, porque estoy recorriendo el país, en cada rincón la gente lo que pide es trabajo, trabajo y trabajo. Pero este gobierno, tenemos que recordarle al ciudadano de a pie, a nuestros hermanos ecuatorianos. ¿Usted se recuerda cuánto pagó el actual gobierno en pandemia a los tenedores de bonos? Le pregunto yo, ¿usted sabe cuánto canceló el gobierno en plena pandemia? Se está yendo, sí, se está yendo, parece. Sí, señor Ugalde, usted ya nos ha dicho sobre ese tema del presupuesto, pero hay otro tema también que preocupa, y como para finalizar la entrevista. Pero le pregunté, lo que yo hice la contrapregunta. ¿Usted sabe cuánto el gobierno pagó en pandemia a los tenedores de bonos? No. Algo me preguntaba él. Bueno, hubo un pago que realizó el exministro Richard Martínez, no recuerdo la cantidad, pero fue $1.250 millones en plena pandemia. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Ya respondió, pero acá no escucho nada de lo que ha respondido. Bueno, no estoy escuchando nada. ¿Qué pasó ahí? Yo sí lo escucho muy bien. Le preguntaba entonces, para finalizar, ¿qué podemos hacer por el tema del desempleo que está campante en nuestro país? Cada día hay más desempleados, gente que no gana ni siquiera para la cuarta parte de la canasta básica. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Primero tiene que venir un gobierno patriota, mi distinguido amigo, mi distinguido hermano. Solo con patriotismo y no robándole al pueblo vamos a poder crear las verdaderas fuentes de trabajo, que serían las verdaderas fuentes de ingresos para los ecuatorianos. Los ecuatorianos a lo largo y ancho de la patria, que yo la estoy recorriendo, se quejan por el desempleo. Coincido con usted plenamente. Lo que menos hay aquí en el Ecuador en la actualidad es trabajo, y la gente lo que quiere es trabajo. Para iniciar un proceso de darle plazas de trabajo a los ecuatorianos, primero tiene que llegar un verdadero gobierno patriota. Un gobierno
que en realidad quiera trabajar en pro y en beneficio de las clases más necesitadas y más desposeídas del país. Y desde el gobierno central se abran las puertas para receptar las carpetas del ecuatoriano que está capacitado y del ecuatoriano que no solamente necesita un respaldo, un empujón o una coyuntura política para dar una plaza de trabajo. Aquí hay que abrir el campo, aquí hay que abrir la mirada, aquí hay que abrir la acción política, aquí hay que abrir la acción de hermandad para que el hermano ecuatoriano pueda tener las plazas de trabajo necesarias para poder llevar a cabo por lo menos 1 millón de empleos, 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno. ¿Cómo se va a lograr hacer el 1 millón de empleos? Sacando a quien tengamos que sacar. Sacamos a quien tengamos que sacar, que se ha enquistado y lo único que está haciendo es absorber los recursos de nosotros, los ecuatorianos, y no se está dando nuevas plazas de trabajo, nuevas oportunidades. Hay tantos jóvenes profesionales aquí en este país. Lamentablemente, a partir de los 40 años, que es un absurdo, ya las personas, entre comillas, ya no valemos, porque te dicen te preguntan por tu currículum y te dicen ¿cuántos años tienes? Y tú le dices 40, peor el de 50. Te dicen ya no hay espacio para esas personas. En Estados Unidos, un país de primer mundo, personas de 70, 80 años siguen trabajando en los supermercados. ¿Por qué Ecuador no puede copiar lo bueno? ¿Por qué Ecuador tiene que coartarle y cerrarle los espacios a las personas que tienen arriba de 40, 50, 60, 70 años? Tenemos que nosotros también desde la Asamblea promover una ley que se respete al ecuatoriano y que no le pongan límite de edad para el trabajo. Y dentro de la Asamblea se debería de crear también una ley, que a nuestros adultos mayores se les permita trabajar también, que sea una ley, que los adultos mayores se les permita trabajar. Esa es nuestra propuesta y desde ahí es como nosotros vamos a poder combatir primero el desempleo, segundo el hambre y tercero todo lo que se está llevando a cabo en este actual gobierno, que es nefasto, como es seguirle viendo la cara a nuestros hermanos ecuatorianos. Eso no podemos permitirlo. Esa pelota está en nuestra cancha. ¿Cuál es nuestra cancha? No el partido político, no el número político. Está en la cancha de cada uno de los ecuatorianos, de cada una de nuestras familias. Por eso, si nos volvemos a equivocar este próximo 7 de febrero, quien les habla se equivocó votando por el actual gobierno. Pero si nos volvemos a equivocar, tendremos que vivir los peores días en nuestro país y el Ecuador ya no aguanta más. Estamos en plena pandemia que aún no termina. Tenemos que ser claros y firmes y responsables, pero sin embargo, aún sigue el actual gobierno siendo irresponsable con sus propios ministros que tiene en la actualidad. Gracias. Entonces, al aspirante a la Asamblea Nacional, Nicolás Ugalde.